Antes de nada quisiera agradecer tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social la oportunidad que me dan de estar en este foro. Entre otras cosas porque creo que hay compañeros que están bastante más capacitados que yo para estar aquí, pero creo que de alguna forma supone un cierto reconocimiento a la labor que desde hace unos años estamos llevando a cabo en Cádiz en esta materia, y desde ese punto de vista insisto, el agradecimiento no es mera cortesía, sino que realmente me honra bastante. Iniciando, la cuestión que quiero tratar aquí es hacer una especie de comparativa entre el procedimiento judicial y el procedimiento sobre mediación familiar y ver qué ventajas pueden aportar uno y otro. Mario Benedetti dijo en una ocasión que lo malo de la autocrítica es que los demás pueden llegar a creerse. Y esta frase la traigo a colación porque últimamente es muy frecuente oír que en el ámbito del derecho de familia el procedimiento que utilizamos para dar respuesta a la solución de conflictos no es precisamente el más adecuado. Se están buscando vías alternativas para esta solución de conflictos, pensamos fundamentalmente en el ámbito de la mediación familiar y en ocasiones corremos el riesgo de pensar que la mediación familiar puede ser el bálsamo que va a solucionar todo este tipo de problemas. Quiero apuntar desde el primer momento que yo soy un firme partidario del sistema de la mediación familiar como sistema alternativo de solución de conflictos. Pero creo necesario también poner de manifiesto que este planteamiento inicial parece olvidar que, por un lado, el procedimiento contencioso y, por otro lado, el sistema de mediación familiar son dos procedimientos perfectamente válidos y eficaces, absolutamente diferentes entre sí, por supuesto, pero que deben ser totalmente compatibles en el sentido de que las partes tienen que tener absoluta libertad para acudir a un medio o a otro. No se puede obligar ni a acudir a los tribunales ni a acudir a la mediación. Debe ser algo libre por las partes de acudir a un sistema o a otro. Es cierto, y más adelante insistiré en el problema, que la respuesta que se da en el ámbito judicial a veces no es todo lo correcta que debiera ser. Lo que no podemos olvidar es que el juez tiene que atenerse a un procedimiento a la hora de adoptar las decisiones y tiene que tener en cuenta la normativa que está vigente en ese momento para adoptar las decisiones. Eso no quiere decir que las decisiones que adopten los jueces o que adoptemos los jueces sean malas o ineficaces. Es cierto que las soluciones que se van a dar en el ámbito de la mediación familiar, por la experiencia que tenemos, suelen ser soluciones en el sentido más satisfactorias por cuanto crean luego una menor litigiosidad a la hora de su cumplimiento. Como decía José Luis Utrera, cuando se dicta la sentencia en el procedimiento judicial, en muchos casos es cuando realmente empieza el verdadero pleito. La suerte de la mediación es que al implicarse las partes en la solución consensuada al conflicto, ese nivel de litigiosidad posterior no es tan elevado como puede ser en el ámbito judicial. De todas formas, sí quiero poner de manifiesto y reconocer que en el ámbito del derecho de familia creo que la alta especialización de los jueces, unido a la especial sensibilidad que demuestran estos jueces, entiendo que las soluciones que dan en muchos casos son bastante acertadas, si bien, insisto, con las limitaciones que nos da lo que es el margen del procedimiento judicial y la normativa que tenemos que aplicar a la hora de adoptar este tipo de decisiones. Entrando ya a analizar un poco la comparativa entre ambos sistemas, quisiera recordar que, como decía el tratadista italiano Carneluti, el litigio no deja de ser un conflicto jurídicamente trascendente susceptible de una solución jurídica a través de un proceso. Sin embargo, en la actualidad lo que está ocurriendo es que se está judicializando en exceso toda la problemática cotidiana, de forma que se está produciendo una especie de colapso de la administración de justicia, porque nos llegan muchísimos casos de escasa o nula trascendencia jurídica, y esto hace que tengamos que destinar muchísimos medios materiales y humanos a resolver ese tipo de problemas. Es en este ámbito donde entiendo que también debería darse cabida a los sistemas alternativos de solución de conflictos como alternativa a los procedimientos judiciales. Sin embargo, también quiero poner de manifiesto que no debemos caer en el tópico de pensar que los sistemas alternativos de solución de conflictos
conflicto son la panacea que van a resolver los males de la administración de justicia. Los males de la administración de justicia y las soluciones no son estas precisamente, son otras quizás bastante más profundas. No es quizás este el momento para andar en ese tipo de cuestiones, pero sí entiendo que las soluciones a los problemas de la administración de justicia no pasan necesariamente por vender o potenciar la mediación, el arbitraje de la conciliación como el bálsamo sanador que va a resolver todos los males de la administración de justicia. Es cierto, y muchos autores insisten en ello, que el conflicto de la pareja, en muchos casos, la solución jurídica que se le da no es suficiente. Es necesario que intervengan otro tipo de profesionales para encauzar esos afectos y esas tensiones emocionales que se producen con el conflicto familiar. Sin embargo, sí hay que decir que en modo alguno ese tipo de intervención puede obviar la dimensión constitucional que tiene el Poder Judicial como garante de los derechos, no solo de los menores que se ven implicados en el conflicto, sino también de los mayores. En este sentido entiendo que el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho de la judicial efectiva, crea una barrera infranqueable en este sentido. Insisto que este artículo, con base a él, ni podemos imponer a una persona que acuda al sistema de mediación familiar, ni podemos impedir a las parejas que acudan al procedimiento judicial para resolver sus conflictos. Tenemos que insistir que son dos sistemas perfectamente compatibles y que las partes tienen que tener absoluta libertad para elegir un sistema u otro. En este sentido, Alcalá Zamora Castillo, al hablar de la autocomposición, la define, desde mi punto de vista, bastante acertadamente, como un método para la resolución de conflictos, no como un medio para poner fin al proceso. Por cuanto, la mediación familiar tiene que estar absolutamente desligada de lo que es el procedimiento judicial. Insisto que deben ser dos procedimientos completamente autónomos e independientes. Sin embargo, sí quisiera poner énfasis en la mediación que sí tiene bastantes ventajas con respecto al procedimiento contencioso. Fundamentalmente, tenemos por un lado el carácter personal de la mediación, su carácter voluntario y las especiales características del procedimiento de mediación. Con respecto a estas características, serían, en contraposición al procedimiento contencioso, la agilidad que da este procedimiento, la rapidez, la sencillez, un menor coste económico y fundamentalmente un menor coste emocional. En el ámbito personal, porque en la mediación se atribuye todo el protagonismo y se basa la mayor parte de la responsabilidad en la solución que se dé al conflicto, en que son las propias partes las que van a intentar dar esa solución al conflicto. Igualmente, el hecho de que sea un procedimiento absolutamente voluntario supone una mayor implicación de las partes, tanto en el desarrollo de la mediación como en la posible solución consensuada que se pueda alcanzar en ese tipo de procedimiento. Obviamente la mediación también tiene inconvenientes, por desgracia. Uno de ellos, precisamente hablando de la voluntariedad, es la excesiva dependencia que tiene la mediación de la propia voluntad de las partes. Si bien es cierto que por un lado esa voluntariedad supone un mayor grado de implicación de las partes en el desarrollo de la mediación y en la solución que se pueda alcanzar, no es menos cierto que al mismo tiempo disponen de forma unilateral y de modo absoluto de hacerla fracasar. Cualquiera de las partes se puede retirar de la mediación sin necesidad de alegar ningún tipo de justificación para que la mediación fracase. Otro flanco débil hoy por hoy del sistema de mediación es la falta de regulación de ese acuerdo que se puede alcanzar en mediación. En esto solo voy a hacer un apunte y es, por desgracia, el proyecto de ley de mediación a nivel estatal se ha quedado en puerta, espero que termine aprobándose. Pero, insisto, ese acuerdo de mediación sí va a tener validez si luego lo homologado judicialmente, pero también es cierto que la jurisprudencia sí empieza a tener muy en cuenta los acuerdos que se toman, que se adoptan por las partes en los procesos de mediación, aunque luego no quieran homologarlo judicialmente. Y sí se le está dando valor porque el Tribunal Supremo sí empieza a calificarlos como auténticos contratos de derechos de familia que de alguna manera vinculan a las partes. Por supuesto vinculan en materias que no son dispositivas, pero en materias no dispositivas como
alimentos de menores, regímenes de visita. Sí se viene ya a reconocer la fuerza de ese convenio, salvo que las partes acrediten de alguna manera que esas medidas que se hayan adoptado o bien se adoptaron bajo coacción o de otro tipo de manera, o que de alguna manera pudieran ser perjudicial para los menores. Pero insisto que esa falta de regulación sí se está de alguna manera dándole cierta carta de naturaleza por parte de la jurisprudencia. Y por último, algo que me parece esencial es la necesidad de dar a conocer la mediación familiar. Hoy por hoy sigue siendo una gran desconocida. En este sentido, quiero recordar las palabras que decía una diputada en el año 2009 al hablar de una proposición no de ley sobre la mediación familiar, que decía que la mediación familiar es la gran desconocida, incluso en las comunidades autónomas donde ya está legislada la mediación familiar. Hace falta no solo un esfuerzo normativo, sino también un esfuerzo informativo para que realmente este sistema de solución de conflictos llegue al conocimiento de la gente. Muy brevemente os comento que en el tiempo que llevamos en Cádiz trabajando sobre ese tema, la mediación familiar se está conociendo por el boca a boca. Pero aún así son muchos, tanto letrados como las personas que intervienen en el proceso, que cuando se les cita a la primera sesión informativa manifiestan un absoluto desconocimiento de qué es esta institución y realmente qué se pretende conseguir con ella. Para no alargarme mucho, voy a analizar ahora tres cuestiones que sí me preocupan bastante entre lo que es el proceso contencioso y la mediación. Por un lado es la intervención de las partes. En el proceso contencioso, la intervención de las partes plantea un problema. Según el Tribunal Supremo, partes en el proceso contencioso solo son dos, que son los progenitores. Punto. El resto de las personas que pueden verse afectadas por la decisión que se adopte en ese proceso no tienen esa consideración de parte. Estamos teniendo el problema de que personas que se van a ver afectadas por la decisión que se adopte, sin embargo, no tienen la posibilidad de ser escuchadas. Es más, en algunos casos, y por supuesto, yo soy un gran partidario de la reforma que se operó en el año 2005 al quitar las causas culpabilísticas en separación y divorcio, pero eso ha hecho que también se le reste mucho protagonismo a los propios cónyuges, a los propios progenitores en este tipo de procedimientos, en que su intervención ya, salvo en escasas ocasiones, no va a ser absolutamente nula. Recuerdo hace poco leer un artículo de una letrada de Córdoba que se quejaba de que al terminar el juicio su cliente le decía que para ella era una de las experiencias más traumáticas y más importantes de su vida, la ruptura, la crisis que había tenido, y que sin embargo en el juicio no había tenido la oportunidad de exponer qué era lo que ella sentía y qué era lo que pensaba. Esto, por suerte, no ocurre en la mediación. Las partes de la mediación sí tienen una intervención muchísimo más activa. Son ellas, a través de el cauce de diálogo que intenta abrir el mediador, los que sí van a establecer ese diálogo, los que van a desarrollar los puntos que se deben de tratar y cuáles son las soluciones que quieren adoptar. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que una de las paradojas que tiene la mediación es que a las parejas en crisis le estamos pidiendo que en ese momento de ruptura inicial adopten una serie de decisiones que exigen un gran esfuerzo. En muchas ocasiones no nos paramos a pensar, pero ni siquiera en matrimonios o en parejas que están conviviendo y que están pasando una situación de crisis, se les pide que en un determinado momento de crisis se pongan a tratar temas tales como presupuesto, economía, relaciones con los menores, y sin embargo eso sí se lo estamos exigiendo a las parejas en crisis cuando acuden a la mediación. La suerte que aquí tenemos, que sí contamos con unos profesionales muy válidos, cuáles son los mediadores, que sí pueden encauzar esa situación psicológica que tienen las partes para que implicarlos de alguna manera en el desarrollo y intenten adoptar una solución consensuada, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en el proceso contencioso, que esa opción hoy por hoy no se nos da en esa materia. Siguiendo en esta línea, otra de las ventajas, desde mi punto de vista esencial, de la mediación es que, debido al carácter esencialmente dinámico de las situaciones de ruptura de la pareja, la mediación ofrece la posibilidad de establecer, ofrece la posibilidad de que las partes
lleguen a acuerdos de una forma muy ágil y muy sencilla. Y al contrario de lo que ocurre con las modificaciones de medida, que siempre se retrasan y conllevan otro tipo de soluciones. En este sentido, me gustaría recordar un supuesto que me comentaba una pareja, y era que después de acudir a mediación, y realmente me dejó muy gratamente sorprendido, me comentaron que habían modificado el convenio que suscribieron en mediación en 17 ocasiones. Y de esas 17 ocasiones, en ninguna de ellas pasaron por el juzgado. ¿Por qué? Simplemente porque a través de la mediación habían aprendido a dialogar, sabían que tenían que tratar ese tipo de problemas y podían juntarse y modificar los convenios conforme se iban desarrollando su problemática. Y por último, para no hacerlo excesivo, porque ya me están llamando la atención, en el ámbito de la prueba, quiero hacer hincapié en tres problemas que plantea el procedimiento contencioso. Por un lado, por regla general, hoy por hoy los abogados siguen intentando que el procedimiento contencioso sea un campo de batalla donde escenificar el conflicto. Es curioso ver cómo la mayor parte de las veces se pide el interrogatorio de la parte con la única y exclusiva finalidad de incomodar, de hacer a la otra parte, de descalificarla de alguna manera. Cuando ya el interrogatorio en la mayor parte de los casos no tiene sentido, porque no existe causa de separación de acuerdos. Basta con el mero recurso del tiempo. Otro de los problemas es traer a los familiares al procedimiento contencioso. Por un lado, su valor como prueba es relativamente poco fiable, porque son personas muy allegadas a las personas que están en la situación de ruptura, pero es que en la mayor parte de las ocasiones para lo único que sirve es para luego agudizar el conflicto entre esos familiares que han ido a testificar y la pareja. Otro de los problemas que nos plantea es la audiencia de los menores. En el ámbito contencioso, cuando el menor acude al despacho del juez, en muchas ocasiones manifiesta temor a que lo que pueda decir lo puedan saber sus padres. A mí es una de las cosas que primero me preguntan: ¿esto sale de aquí? ¿Esto se va a enterar mi padre? Ese tipo de cuestiones. Otra de las cuestiones que también es que en algunas ocasiones vienen influenciados, y cuando ya han pasado además por un proceso previo de análisis psicológico, cuando hay una prueba pericial psicológica, el menor, cuando viene a la exploración, ya sabe a lo que viene, con lo cual la exploración pierde mucha utilidad. Sin embargo, en el ámbito de la mediación, la intervención del menor es absolutamente distinta. El menor se encuentra mucho más cómodo, son los padres los que deciden si el menor debe intervenir o no. Sí es cierto, y en un seminario que tuvimos en mayo, impulsado por el Consejo General del Poder Judicial, una de las conclusiones a las que llegamos era que es muy conveniente que el menor participe en la toma de decisiones. El menor no es parte del proceso de mediación, pero sí debe participar en esa toma de decisiones. Normativamente no hay ningún impedimento, y de hecho algunas de las legislaciones sí prevén expresamente la intervención del menor. Y por último, ya con esto a cabo, otro problema que se plantea son las periciales de parte. En el ámbito de las periciales psicológicas, cuando es el psicólogo el que tiene que actuar, nosotros sí le damos cierta presunción de imparcialidad a los equipos psicosociales. El problema viene cuando la pericial de parte, cuando la pericial te la aporta a la propia parte, porque en esta ocasión estamos viendo, y además con verdadera preocupación, que en muchos casos al menor no se le pide el consentimiento a los progenitores para evaluar al menor, se evalúa a uno de los progenitores sin haber hablado con él, se sacan temas por parte de los psicólogos que infringen el secreto profesional porque la parte no ha dado su consentimiento, y esto obviamente resta absoluta credibilidad al pueblo. Me restaba por hablar de la derivación, pero bueno, visto que ya me he pasado, pues gracias.